ahora sí, ya voy a iniciar la grabación. Ok, perfecto. Bueno, también a Madrid le alcanza perfectamente, 15 horas y algo más. Bueno, entonces fíjense, aquí está. Estos factores de localización y desarrollo del turismo, Vera et al. Nos los dividen en tres factores principales. El primer grupo son los factores espaciales, de espacio, por favor, porque luego se confunden y ponen especiales. No, estos son espaciales. ¿Sí me oyen o no me están oyendo? ¿Sí están viendo lo que estoy compartiendo? Sí, perfecto. Ok, bueno, entonces, estos factores espaciales están muy relacionados con factores técnicos y con factores económicos. Y a su vez se subdividen en dos categorías, la accesibilidad física y de mercado, que esta está relacionada con el espacio donde vive el turista, que es el espacio emisor, y ese trayecto que hace a donde llega al destino, ¿verdad?, a pasar sus vacaciones. Este ejercicio que ustedes hicieron, dijeron, bueno, yo salgo de Tijuana y mi vuelo tiene una escala o mi vuelo tiene dos escalas hasta que llego al destino, al aeropuerto del destino turístico que he elegido. Entonces, a eso se refiere la distancia física. ¿Cuántos kilómetros tuvo que desplazarse esa persona, que puede ser vía aérea, pero puede ser también vía terrestre o puede ser vía marítima, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser vía aérea, aunque ya sabemos por la información que nos ha pasado la OMT en diferentes ediciones del documento Panorama, que el avión es todavía el principal medio de transporte utilizado por el turista internacional. Entonces, esos kilómetros que tienen que pasar para que el turista llegue desde donde vive a el destino turístico. Y esta distancia física, pues no está aislada de la distancia tiempo y de la distancia costo. La distancia tiempo está sumamente condicionada por los avances tecnológicos. Fíjense, una de las historias que nos marcan, a ver, ahora sí le estoy compartiendo, ¿no? Hace algunos años se inauguró este primer vuelo, que es el vuelo hasta el momento, ¿verdad? Es el vuelo más largo, vuelo comercial más largo sin escalas. 19 horas entre Londres y Sydney. Pero si ustedes revisan cuánto tiempo le llevaba a viajar a alguien entre Londres y Sydney por allá de 1970, pues iban a encontrar que eran 42 horas o 43 horas, porque el vuelo hacía distintas escalas. ¿A qué se debía esto? ¿Era más barato hacer escalas? Pues no, no necesariamente, al contrario, entre más escalas hace un avión, pues más caro se vuelve el boleto. Entonces, ¿por qué hace 40 o 50 años los aviones tenían que hacer tantas escalas? Pues es básicamente porque los aviones no tenían una autonomía de vuelo tan larga como estas. Hay por ahí todavía vuelos más largos, de un par de horas más largos, pero en 1950 o 1960, cuando la aviación comercial pues comienza también a tener un boom, no era posible que un avión volara que permaneciera en el aire tantas horas, y por eso tenía que ir haciendo muchas escalas, y pues por eso todas esas escalas se sumaban al tiempo de el vuelo real, y salían pues casi que 2 días en hacer este trayecto. Entonces, este factor de los avances pues en la industria de las aerolíneas, en la industria del transporte aéreo, ha también permitido que cada vez puedan haber vuelos
directos mucho más cortos. Hace un par de años, por ejemplo, leía yo, hace varios pares de años, quizás hace como 5 o 6 años, leía yo que se había registrado un prototipo, bueno, una patente para generar un prototipo de un avión comercial que iba a cubrir pues la ruta más o menos, la que existe, los kilómetros que existen entre México y Madrid en 5 horas. ¿Cuánto tiempo les llevaba de la Ciudad de México a Madrid quienes eligieron ir a Madrid? ¿Me recuerdan, de favor? Quienes eligieron ir a Madrid, ¿cuánto tiempo duraba el vuelo de Ciudad de México a Ah, Madrid? bueno, de Tijuana a Madrid eran 19 horas. 19, y más o menos son 3 horas y media las del vuelo Tijuana-Ciudad de México, ¿no? O Sí, sea que por ahí. podríamos hablar de unas 14, 13 horas, entre 13 y 14 horas. Bueno, pues este trayecto, este avión que apenas está generando un prototipo, lo iba a cubrir en 5 horas. ¿Se imaginan el impacto que eso puede tener? Casi, casi es el mismo tiempo que hoy nos lleva, bueno, un poquito más, pero digamos que es el tiempo que nos lleva llegar a tal vez a Veracruz o tal vez a la ciudad de Oaxaca, ¿no? Si tenemos una semana de vacaciones, pues con avances de este tipo, que son aviones que recorren una larga distancia en poco tiempo, pues eso significa que nos podríamos ir casi casi que la Semana Santa a pasar a Madrid, ahora que nos resultaría posible también, pero pues que tendríamos que descontar casi casi que día y medio entre el trayecto de ida y entre el trayecto de regreso. ¿Okay? Entonces, eso tiene desde luego un impacto muy importante cuando hablamos de la posibilidad de el radio de acción que puede tener un turista cuando su medio de transporte le permite en menos tiempo recorrer una distancia mayor. Tal vez ustedes hayan oído la frase de que el mundo es un pañuelo. Pues bueno, precisamente esta alegoría nos permitiría cada vez llegar a espacios mucho más lejanos. ¿Por qué? Porque la distancia-tiempo es cada vez menor. Y vinculado con, voy a dejar de compartir esto, y vinculado con la distancia-tiempo, estaría en este caso, el último de los elementos, que es la distancia costo. ¿Cuánto tiempo dura un vuelo y cuál es la distancia física? Tienen también un impacto importante en cuál es el precio de ese boleto de avión entre el lugar donde vive el turista, en este caso Tijuana, donde vivimos, y ese destino turístico que ustedes eligieron. ¿Verdad? Entonces, estos 3 aspectos se vinculan con la accesibilidad física. Y luego tenemos el otro aspecto de los factores espaciales, que es la accesibilidad cultural. Aquí, al igual que la accesibilidad física, se divide o se consideran estas 3 situaciones: la distancia cultural, la distancia política y la distancia idiomática. Aunque cada vez más la distancia idiomática es más fácil de salvar, pero porque bueno, ustedes habrán oído, a lo mejor hasta habrán usado estas apps que uno les habla en su idioma, en este caso en español, y pues son capaces de traducirte en idiomas que no es muy común que hablemos, ¿no? Quizá coreano o hasta cantonés o, no sé, búlgaro, etcétera, ¿no? Cada vez estas apps son mejores, entonces son mucho más precisas su traducción y eso permite también la comunicación. Si no, desde luego, pues contamos con la lengua franca, en el caso de, pues en el caso de nosotros sería el inglés, ¿no? Por eso es tan importante y por eso se hace tanto hincapié en que quienes trabajemos en turismo, pues tengamos un buen nivel de inglés
porque si no hablamos ruso, o si no hablamos alemán, o si no hablamos coreano, pues en inglés muy probablemente nos podamos comunicar. En ese sentido, pues la distancia idiomática es salvable. Luego tendríamos otros aspectos como la distancia política. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, como ustedes saben, para viajar en el mundo, sobre todo si somos de México, requerimos un pasaporte. El pasaporte no es más que un documento emitido por el gobierno de nuestro país donde nos dice, si ustedes tienen pasaporte y leen la primera contraportada del pasaporte, ahí van a encontrar en español, en inglés y en francés, me parece recordar, una leyenda que dice, esta persona, o bueno, el titular de este pasaporte es de ciudadanía mexicana y por favor le rogamos al gobierno extranjero que le deje pasar. Más o menos eso dice la leyenda, ¿no? Eso significa que nuestro país, por lo regular, como sucede con los otros países, por lo regular ha firmado convenios con países extranjeros y aunque la mayoría de los convenios son con fines comerciales, pues ya saben que el turismo es una actividad comercial. O sea, el turismo son muchas cosas, pero es también una actividad comercial. Entonces, la idea es de esos convenios políticos de relaciones exteriores, por supuesto, permitir que un turista pueda ir a otro país sin tener muchos problemas. Por eso se firman los acuerdos internacionales, ¿verdad? Y luego quedaría la distancia cultural. Esta va muy vinculada a la distancia idiomática y a lo que se refiere es a qué tan cercanas, no idénticas, porque ninguna sociedad es idéntica a otra, pero qué tan cercana es, y no me refiero a físicamente, sino a otros valores un poco más intangibles, qué tan cercana resulta una sociedad con respecto a la otra. Es decir, si nosotros vamos de turistas a un país, nos van a recibir bien, vamos a entender un poco la cultura. Y aquí hay un espectro muy amplio, porque también hay diferentes perfiles de turistas. Hay un turista que lo que quiere es como que sentirse en su casa y viajar en su burbuja, y encontrar todo idéntico a como lo tiene en su casa. Bueno, el turista que viaja en esta modalidad de paquetes turísticos, pues a lo mejor no le importa si hay mucha distancia cultural entre la cultura del turista y la cultura donde está visitando. No le importa porque vive y viaja en su burbuja de turista. En cambio, hay otro turista que al contrario lo que quiere es experimentar la distancia cultural. Porque ese es el interés, esa es su motivación, ¿no? Incluso hasta viaja por su cuenta, hace arreglos por su cuenta. Si no habla bien el idioma, pues ve alguna forma de entenderse, de comunicarse. Puede hasta ir a destinos que no estén sumamente comercializados porque lo que busca es, pues precisamente, entender una cultura que le resulta distinta. ¿Okay? Entonces, dependiendo del turista que ustedes sean o dependiendo del turista que ustedes vayan a atender, podrá o no existir una brecha amplia de distancia cultural y aún así ser salvable, o al contrario, podrá o no existir una brecha de distancia cultural muy pequeña y entonces se dará un modelo de actividad turística, ¿no? Bueno, pues entonces, a manera de resumen, antes de parar la grabación y ver las dudas en particulares que tengan sobre este tema, estos factores de localización y desarrollo del turismo nos van a permitir obtener una explicación o profundizar en el análisis de por qué hay algunos destinos que tienen más flujos internacionales que otros. Y los autores, Vera et al., nos hablan de que estos factores son de 3 tipos. Los primeros son los factores espaciales que contemplan la accesibilidad física y que contemplan la accesibilidad cultural. La accesibilidad física se divide en distancia física, que son los kilómetros que recorre el turista desde donde vive hasta donde llega, la distancia tiempo, que es el número de horas que le tiene que invertir en ese desplazamiento, y la distancia costo, que es cuánto paga por ese desplazamiento.
Y luego la accesibilidad cultural, pues tiene a su vez tres vertientes. La distancia cultural, que es qué tan cercana o qué tan lejana le resulta la cultura de la comunidad receptora al turista. La distancia política, qué tantos acuerdos hay entre, en este caso, México, ¿no?, que es nuestro país de origen, y el país a donde queremos llegar, donde quiere llegar el turista. Y la distancia idiomática, que tiene que ver con cómo nos comunicaríamos. Desde luego, ninguna de estas distancias es del todo insalvable. En algunos casos, y en la mayoría de los casos, de hecho, se pueden salvar tanto las distancias relativas a la accesibilidad física como las referentes a la accesibilidad cultural, aunque eso ya dependerá de otros factores. ¿Ok? Bueno, pues esto es lo que vamos